al Señor ahí donde está. Dele fuertes palmas al Señor. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? A su nombre, a su nombre. Dele fuertes palmas al Señor. Alabado sea su nombre. Y acompáñenme en oración. Cierre sus ojos ahí donde está e incline su rostro. Bendito Padre y Dios celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. En esta noche se ha reunido tu iglesia, mi Dios, tu pueblo, para poder engrandecer tu nombre, mi Dios, que tu palabra, al ser expuesta, mi Dios, bendiga nuestras vidas, nos transforme, podamos salir diferentes, oh Dios de los cielos, de este lugar. Que una obra genuina que venga del Espíritu de Dios se haga presente en nuestras vidas. Oh Dios de los cielos, te engrandecemos, mi Dios, a través de tu palabra, te engrandecemos a través de la alabanza, mi Dios. Hemos venido aquí con la expectativa, mi Dios, que transformes nuestras vidas, que cambie el rumbo de nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Jesús, oh Dios, nos ponemos en tus manos, en ti esperamos, mi Dios, y te rogamos en esta noche que tu palabra, mi Dios, sea para nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús, te lo pedimos y te agradecemos. Amén y amén. ¿Puede tomar, hermano, su asiento ahí donde está? Tome su asiento ahí donde está. En esta noche queremos empezar una nueva serie de mensajes. Y yo quiero iniciar en esta noche hablándoles sobre el pecado y la santidad de Dios. Sobre eso quiero exponer en esta noche, el pecado y la santidad de Dios. Una vez alguien quería explicar a un grupo de personas sobre la santidad de Dios y la relación que pudiera tener esta con el pecado. Y lo hizo haciendo dos preguntas al público. La primera pregunta que le hizo al público fue: ¿seguiría usted usando su cepillo de dientes después de saber que otra persona lo usó? ¿Cuántos dicen amén a eso? No, ¿verdad? Ni que lo haya usado solamente un momento. ¿Volvería usted a usar su cepillo de dientes? Después hizo una segunda pregunta. Dijo: ¿bebería usted un vaso de agua pura, pero con una gota de agua del inodoro? ¿Se bebería usted ese vaso? 500 mililitros de agua pura, pero solamente una gotita de agua del inodoro. ¿Se lo bebería? La mayoría de las personas dijeron no. Y él dijo: de la misma manera, la santidad de Dios no puede permitir nada inmundo, no puede permitir nada contaminado en su presencia. Y hacía referencia al pecado. Porque Dios quiere tener una buena relación con todos nosotros, pero el pecado estorba esa relación. Le invito a que abra su Biblia para que veamos este tema en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 6. Por favor, abra su Biblia. Isaías 6 del 1 al 6. Me dice amén cuando lo tenga. Isaías 6 del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima del Señor había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba.
y la casa se llenó de humo. Entonces dije, Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio su pecado. Hermanos, ¿de dónde puede venir todo lo bueno y todo lo correcto de esta vida? ¿Dónde se encuentra la fuente de la pureza moral en este mundo? ¿De dónde puede emanar lo más puro que puede existir en esta vida? Debemos estar convencidos que esto no puede venir del hombre. De hecho, Jesús dijo que del hombre vienen los malos pensamientos, del hombre vienen los homicidios, de los hombres viene la fornicación, de los hombres viene el adulterio, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del hombre no puede venir lo bueno. El hombre no puede ser la fuente de todo lo puro, de todo lo moralmente bueno y correcto. La Biblia enseña que existe solamente un ser, solamente uno de quien puede venir toda la pureza moral. Y ese es Dios, porque Él es en esencia puro y sin mancha, y Él no tiene ninguna relación con el pecado. Dios no conoce lo que es el pecado, porque el pecado es todo lo contrario a lo que Dios es. De los atributos de Dios más grandes, destacados, es la santidad de Dios. La santidad de Dios es la pureza, la bondad que es contraria al pecado, y define a un Dios que a diferencia de los hombres no peca. La santidad de Dios es poderosa y no permite que nada inmundo esté delante de su presencia, nada contaminado esté delante de Él. Y ante esta visión estaba Isaías. Isaías dice que vio, y lo que le llamó la atención a Isaías, que por encima del gran trono habían serafines que la Escritura dice que necesariamente tenían que tener 6 alas, porque para estar en la presencia de ese Dios santo tenían que cubrir su rostro, tenían que cubrir sus pies, tenían que volar y a la vez proclamar: santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y eso lo decían, y lo decían, y lo decían. En Salmos capítulo 24, versículo del 3 al 5, dice la Escritura: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo templo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá de Jehová bendición, justicia del Dios de salvación. Isaías estaba en ese momento recibiendo un llamado de ese Dios santo. Estaba presenciando esa escena. Y la primera frase de Isaías fue: ay de mí que soy muerto. Ay de mí porque voy a morir, porque yo siendo un hombre pecador y viviendo en un pueblo pecador, he visto yo al Dios Todopoderoso. Y es que los israelitas estaban persuadidos de la presencia, de la santidad de Dios, que era algo fulminante. Ellos sabían que la santidad de Dios manifiesta podía exterminar a una persona automáticamente. Ejemplo de eso lo vemos en los sacerdotes que ministraban en el templo. Para ellos poder estar ministrando en el templo, tenían que purificarse, tenían que abstenerse de muchas cosas, porque si ellos entraban en la parte del santuario, al lugar santísimo,
Y ellos habían estado cometiendo cosas desagradables delante de Dios. Ellos morían inmediatamente. Moisés, cuando fue llamado y cuando tuvo esa entrevista con Dios, lo primero que Dios le dice es: quítese la sandalia de sus pies, porque el lugar donde está pisando, santo es. La santidad de Dios es algo que muchas veces nosotros no hemos considerado con la seriedad que se merece. Isaías sí la consideró. Consideró la magnitud de su pecado delante de ese Dios santo. Ese pecado que afectaba su relación con ese Dios y sabía que iba a ser un estorbo. De hecho, también nosotros deberíamos de estar advertidos. Porque Dios, escuche bien, Dios nunca tendrá ningún pacto con el pecado. Dios nunca va a tener ningún trato con el pecado. Nosotros los hombres podemos considerar muchas veces el pecado, tolerarlo, aceptarlo, categorizarlo muchas veces como pecado pequeño y pecado grande. Pero Dios nunca hará trato con el pecado, porque el pecado representa todo lo contrario a lo que Dios es. Y es por esa razón que cuando Isaías estaba en la presencia de Dios, es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios que da la orden al serafín y le dice: hay que quitarle su culpa y su pecado. Y dice la Biblia, lo que leímos, que un serafín tomó un carbón y se acercó donde estaba Isaías y tocó su boca. Después que Isaías dijo: voy a morir por mi pecado, porque estoy delante del Dios Santo. Y tocó su boca y el serafín le dijo: tu pecado ha sido limpiado, tu culpa ha sido quitada. De la misma manera, esa iniciativa de Dios, esa iniciativa de Dios de querer tener una relación con todos nosotros. Y sabe Dios que el hombre al pecado es inclinado. Por eso Dios toma la iniciativa. La tomó con Isaías y la tomó después con Jesús. Porque dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3, Dios envió a su Hijo. Él envió a su Hijo para morir en una cruz. Y que todos los que creyeran en Él, todos sus pecados iban a ser perdonados. Lucas 24, capítulo 24, versículo del 46 al 47, dice así: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Jesús, todos los que depositen su fe y su confianza en Jesús tienen derecho a ese perdón del Padre. Reciben esa justificación de parte de Dios. Porque por medio de Jesús, Él fue propicio a nuestro pecado. Pero déjeme plantearle el centro de este mensaje con una primera pregunta: ¿por qué, a pesar de la obra que Jesús hizo en la cruz por nosotros, el pecado aún se manifiesta en la vida del creyente? ¿Por qué? ¿Por qué, a pesar de la obra que Jesús hizo en la cruz hacia el pecado, todavía el pecado se sigue manifestando en la vida del creyente? Porque lo que nosotros debemos entender es que la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue para perdonar nuestros pecados, pero no para eliminar el pecado de la carne. Jesús nos garantizó un perdón delante de Dios. Pero escuche bien, lo que ocurrió en la cruz no eliminó ni desapareció
el pecado que se manifiesta en la carne del hombre. No lo hizo. Quiere decir que el hombre delante de Dios, cuando va a Dios y le pide perdón por sus pecados, Dios le perdona. Cada momento que se presenta delante de Dios y le dice, perdóname porque te he fallado en eso, manifestamos, experimentamos ese arrepentimiento, Dios nos perdona. Pero eso no significa que después no va a volver a tener esas tentaciones. Porque el pecado, dijo el apóstol Pablo, está en el cuerpo y en los miembros. Pablo dijo, mientras estemos en el cuerpo, el pecado mora en los miembros, mora en el cuerpo. Romanos 7:23, Pablo dijo, yo veo otra ley en mis miembros, una que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo era consciente y utilizó una frase, el pecado mora en mí. Le haré la segunda pregunta. ¿Puede un cristiano que ha recibido el Espíritu Santo pecar? Tal vez alguno dirá, es obvia la pregunta, pero ¿puede un cristiano que ha recibido el Espíritu Santo pecar? La respuesta es sí. Porque la Biblia enseña que el único ser humano en esta tierra que no pecó, que no conoció pecado, fue Jesucristo. La misma Biblia enseña que todos los hombres somos pecadores. Le haré entonces la tercera pregunta. Entonces, eso quiere decir que el pecado se enseñoreará del cristiano. Eso quiere decir que el pecado dominará la vida del cristiano. No. Porque dice la Biblia que Dios nos dio de su espíritu y por medio de su espíritu hemos nacido de nuevo. Y hemos nacido con una naturaleza diferente. Hemos nacido con una naturaleza que ya no se inclina hacia el pecado. Una naturaleza que se opone al pecado. El pecado en el cristiano es la excepción y no la regla. El pecado en el cristiano se vuelve una eventualidad, pero no una práctica. Porque dice Pablo en Gálatas capítulo 5, que el espíritu y la carne luchan entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Aunque la carne seduce y tienta hacia lo malo, hacia el pecado, el espíritu, la nueva naturaleza que tenemos ahora todos, esa nos redarguye del pecado. Esa nos hace apartarnos del pecado, de hecho nos hace odiar el pecado. Por eso en 1 Juan 5:18, el apóstol dice que todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado. No lo practica como un deporte. No lo hace con esa sencillez y esa facilidad. El que es hijo de Dios, el que ha sido engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno no se enseñorea de esa persona. Romanos 6, del 12 al 13, Pablo da el consejo a todo cristiano y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en su concupiscencia. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que aunque el pecado esté en nosotros, Dios también nos ha dado la oportunidad por medio de su Espíritu para no inclinar nuestras vidas al pecado. El problema con esto es hacia dónde se inclina la balanza en nuestras vidas. ¿Se inclina al pecado
os inclina a los deseos del Espíritu Santo. Porque en muchos de nosotros, nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, las inclinamos más al pecado. Cuando una persona, un cristiano, ha recibido el Espíritu Santo de Dios, comienza viviendo, tomando decisiones en su vida. No es lo mismo como aquel que no tiene el Espíritu. Aquellos que no tienen el Espíritu están presos del pecado, cegados por el pecado, engañados por el pecado, pero el Hijo de Dios no lo está porque tiene el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu le habla, ese Espíritu le guía, ese Espíritu le redarguye. Pero esto no ocurre como una magia, que alguien dice, tengo el Espíritu de Dios, entonces jamás volveré a pecar. Pablo lo dice, ustedes no presenten sus miembros, su vida al pecado. No se rindan, no se dejen guiar por los deseos de la carne. Pero a pesar de esa exhortación de Pablo, muchos de nosotros estamos inclinando nuestras vidas más a las cosas pecaminosas que a las cosas que agradan a Dios. De hecho, en la Biblia, Pablo tuvo una experiencia con algunas de estas personas en la iglesia de Corintios. Y Pablo le llamó a aquellos cristianos que habían recibido el Espíritu Santo, pero que todavía andaban cometiendo cosas carnales. Pablo les llama cristianos carnales. Cristianos carnales. Hombres que habían recibido el Espíritu Santo, pero que no habían abandonado todavía las prácticas carnales. Hombres que estaban dentro de la iglesia, pero que todavía seguían comportándose como la gente que no tiene el Espíritu de Dios, la gente del mundo. 1 Corintios 3, del 1 al 2 dice, 1 Corintios 3, del 1 al 2, Pablo le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. Tomen nota, hermanos, dice. Hermanos, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Como a niños en Cristo, les di a beber leche y no comida, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, ¿no son carnales? ¿No andan como hombres? Y esa es la balanza que actualmente define la relación que toda persona tiene con Dios. Se está inclinando la balanza de nuestras vidas más a las cosas pecaminosas o a las cosas del Espíritu. Porque estas actitudes, ¿cuáles eran las actitudes que Pablo estaba señalando a los corintios? Había entre ellos celos. El celo estaba señalándolo Pablo como definitivamente una actitud carnal de un hombre que no conoce a Dios. Estaba hablando de pleitos o contiendas, estaba hablando de divisiones y dice, ustedes son de la carne, ustedes andan en la carne. Y estas actitudes, como muchas otras más, esas son las que representan un estorbo en nuestra relación con Dios. Ese es el pecado. Ese es el pecado que Dios sabe que lo hacemos arbitrariamente y consciente de que a Dios no le agrada esas actitudes y nosotros lo llevamos por mucho tiempo. Alguien dirá, bueno, no soy un supermundano, pero tampoco es un supercristiano. Ese es el punto. Estamos como dice Apocalipsis, entre la línea del tibio. Ni muy mundano, ni muy supercristiano. A veces sí me dan muchos celos, a veces sí ando peleando, a veces sí ando dividiendo, a veces sí ando mintiendo. A veces sí le digo algo que no es a alguna muchacha, a veces la quedo viendo, sí, lo acepto,
no soy un super cristiano, pero yo estoy bien con Dios. Entonces ya asumimos nosotros que en nuestra relación cristiana Dios va a aceptar muchas de estas cosas, porque las hemos categorizado como pecados pequeños. No creo que Dios le ponga mucha atención a las mentiritas blancas que a veces digo. No creo yo. No creo yo que Dios le preste atención que ando peleado con 5 hermanos en la iglesia. No creo. Y yo oro a Dios, yo le canto a Dios y yo creo que estoy bien. Creo que estoy bien. Y seguimos viviendo placeres del mundo, placeres de la carne, deseos de la carne. Esto entorpece nuestra relación con Dios. No nos hemos desprendido. No queremos desprendernos de muchas actitudes. Me decía alguien, hermano, mi marido me trata mal. Y cuando me dice lo que su marido le dice, yo me quedo asustado. Pero no debiera de ser así. Y tal vez fue algo que ocurrió en un momento. No, hermano, tiene años de ser así. No nos hemos desprendido de muchas cosas, porque no las consideramos tan malas. No las consideramos tan pecaminosas como la mentira. Muchos de nosotros mentimos con una facilidad, pero con una facilidad. Y hemos hecho de las mentiras parte de nuestro lenguaje. Juan 8:44, la mentira es del diablo. El orgullo. Cuando decidimos arbitrariamente, vivimos nuestra vida cristiana y decimos a este le hablo, a este no le hablo, a este saludo, a este no saludo, con este me junto, con este no me junto. El orgullo fue la razón por la que el diablo fue desterrado de los cielos. El orgullo es el primer pecado que se opone a la voluntad de Dios. Dice la Biblia que Dios mira al altivo y lo humilla. Y sabemos eso, conocemos eso, pero persistimos en vivir así, porque no lo consideramos malo en nuestra relación con Dios. El chisme. Yo digo que todo aquel que tiene el Espíritu de Dios debe escuchar la voz del Espíritu. Cuando comenzamos a decir un chisme, debiera el Espíritu de Dios decirnos, oye, eso no es correcto, la dirección de esa plática. No es correcto. Deberíamos de escucharlo, deberíamos de detenerlo, deberíamos de cambiar eso. Pero no lo hacemos. Pero el chisme fue una de las causas por la cual la hermana y el hermano de Moisés recibieron una maldición de parte de Dios porque estaban murmurando contra Moisés. Divisiones. Pablo es claro en el Nuevo Testamento. Dice, al que cause divisiones una y otra vez, deséchalo. Enemistades. Y yo oro a Dios y yo siento que mi relación con Dios está bien y estando peleado con varios hermanos. Hermano, la enemistad, cuando usted tiene un problema con alguien, cuando usted se declara contrario a alguien, cuando usted le quiere hablar con alguien porque está mal con esa persona, lo evita y le cae mal, déjeme decirle que está atentando. La enemistad atenta contra el segundo gran mandamiento de amar al prójimo. Pero no lo vemos tan malo. Yo estoy peleado con varios, pero no es tan malo. Yo estoy bien con Dios. Decimos. Vivimos en un mundo que está lleno de vanidades y de distracciones del pecado. Mire, el pecado se ha introducido sigilosamente en la vida del cristiano. Se ha acomodado muchas veces. Vivimos una vida espiritual seca. Porque nos hemos acoplado mucho a los deseos y a los placeres de este mundo. Por eso es que muchas cosas no las vemos mal. Por eso es que muchas cosas las vemos normal. Porque mi Biblia es la novela y la novela me enseña sensualidad. Porque vacío mi tiempo en cosas, en muchos programas que enseñan que el pecado no es malo.
Siempre lo he dicho, la televisión va a decir que la infidelidad matrimonial es una aventura que los hombres pueden tener. Es una cana al aire que todo el mundo tiene derecho. Y estamos todos los cristianos. Y el diablo, a través de muchos programas de televisión, a través de muchas pláticas con personas no cristianas, nos han venido lavando el cerebro para ir aceptando poco a poco lo que a Dios no le agrada, por muy pequeño que lo consideremos. Debemos acercarnos a Dios para deshacer muchas de estas cosas. Debemos de ocupar el tiempo para buscar a Dios en todo momento. Pero eso es lo que menos hacemos. Porque estaba viendo antier en la televisión y dice que la última estadística comprueba que una persona revisa su celular en el día unas 46 veces. ¿Cuántas veces revisaríamos la Biblia en el día? ¿Cuántas veces tomáramos tiempo para orar? Aunque estemos en el trabajo, aunque estemos en la calle, ¿cuánto tiempo ocuparíamos? Pablo dijo, no pueden deshacer las obras de la carne por ustedes mismos. Solamente el Espíritu de Dios puede deshacer las obras de la carne. Si nos guiamos por el Espíritu de Dios, si andamos en el Espíritu de Dios, no si andamos en cosas de la carne, en vanidades de este mundo. Yo le hablé de la iniciativa de Dios para la relación que Dios quiere tener con nosotros. Pero ¿cuál es la iniciativa del hombre? La iniciativa del hombre para mejorar su relación con Dios se encuentra en una palabra que las iglesias han olvidado hoy en día. La iniciativa del hombre para mejorar su relación con Dios se encuentra en una palabra que muy poco hemos hecho énfasis y se llama santificación o santidad. Santificación o santidad se trata de que, a pesar de que el creyente está en el mundo, no es parte del mundo. Santificación o santidad es la decisión diaria de vivir apartado para Dios sin relación con el pecado. Santidad o santificación es vivir la vida conforme al llamado que Dios me ha hecho, conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu de Dios, diariamente. Es tomar decisiones conforme lo que Dios dice, conforme lo que Dios nos ha dado cada día. Santidad son decisiones a favor de Dios cada día, en su trabajo, en la calle, con sus amigos, en su intimidad, aún en los pensamientos, aún en lo profundo de sus pensamientos. Porque ya ve y le voy a decir, muchos somos pecadores de pensamiento, depravados de pensamiento, malintencionados de pensamiento. Una vez alguien predicó y dijo, si un cristiano piensa el mal contra su hermano, ya se le cuenta como pecado, aunque no lo haya hecho. Primera Tesalonicenses 4:3. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hechos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Primera de Pedro 1, el 15 al 16 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, ¿cuántos creen que Dios es santo? Así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Estamos en el mundo, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos de ir conforme a la corriente de este mundo. En esta semana una hermana me dijo, yo creo que católicos, testigos de Jehová y evangélicos deben de unirse, porque todos creemos en el mismo Dios. Y creo que las cosas, las diferencias que hay entre otras religiones no son tan malas.
Usted me está diciendo que la idolatría no es tan mala delante de Dios. ¿Está centrado usted en aquellas cosas que a Dios no le agradan? Nos hemos dejado cambiar la mentalidad ante el pecado y lo hemos aceptado en nuestra vida como algo normal. Le voy a pedir a mis hermanos músicos que vayan pasando. Y yo digo, escuche bien, ¿por qué entonces la vida de muchos cristianos? ¿Por qué los planes de muchos cristianos? ¿Por qué los proyectos de muchos cristianos no están saliendo bien? ¿Por qué? ¿Por qué si el deseo de Dios es que nos vaya bien? ¿Por qué si el deseo de Dios es que nuestros planes sean prosperados? ¿Por qué si el deseo de Dios es que nuestra vida sea bendecida, que las puertas que toquemos se nos abran? Pero ¿por qué muchos cristianos, su vida, sus proyectos, sus planes no les está yendo bien? ¿Por qué? Porque no estamos vaciando santidad en nuestra relación con Dios. Porque creemos que estamos bien con Dios cuando estamos siendo compañeros del pecado. Porque creemos que nuestra vida está ok delante de Dios, cuando la verdad Dios tiene muchas cosas que señalarnos. Y Dios se ha alejado de nosotros, sí. Pablo llama a esto entristecer el Espíritu Santo, apagar el don del Espíritu, andar como carnales. Hermano, no me va bien en nada. Debemos de analizarnos, examinarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hemos aprobado en nuestra vida que a Dios no le agrada? ¿Sabe usted que cuando un cristiano, un hijo de Dios, abraza el pecado y lo acepta en su vida, se está ganando la disciplina de Dios? Hebreos 12 del 9 al 10. Preste atención y si quiere léalo ahí. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días, nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero Dios, nos disciplina para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Y podemos abrazar el pecado, pero nos estamos ganando la disciplina del Señor. Si usted es un hijo de Dios, Dios lo va a tratar como hijo. Y os quiero que se dé cuenta lo que significa ser sujeto a la disciplina de Dios. Es algo serio en la vida del cristiano. Es algo duro. Debemos de analizar nuestra vida y lo que estamos haciendo. Le voy a compartir el último versículo. Isaías 59 del 1 al 2. No sé si Isaías 19 del 1 al 2. Escuche bien, el pueblo dijo eso. He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Eso fue lo que hizo que entre Dios y el pueblo hubiera ese silencio y esa separación. Porque el Dios Santo no va a aceptar el pecado en ninguno de sus derivados. Póngase de pie, por favor, ahí donde está. Por favor, póngase de pie. Juan Fletcher fue considerado el hombre más santo en Europa y en América. Y una vez alguien le preguntó a Juan Fletcher: ¿qué hace usted para mostrarse tan santo? Y él dijo: tengo cuidado de guardar mi mente en las mañanas. Me acerco a Dios en oración. No le doy lugar a la pereza. Le doy lugar a las cosas que agradan al Espíritu. Procuro andar por fe. Procuro ver a Dios en todo lo que hago. Me niego a mí mismo en todo lo que hago. Ocupo mis fuerzas, mis pensamientos, mi tiempo para servir a Dios. Guardo mi corazón de todo lo malo que me dicen. No me agrado a mí mismo. Busco cómo agradar a los demás. Gobierno bien mi lengua.
y muchas otras cosas. Esto lo procuro porque me esfuerzo de vivir en santidad para un Dios santo. Yo le invito en esta noche que haga reflexión en su vida. Por si la disciplina del Señor no ha llegado, y espero que no llegue, que tengamos la oportunidad de reflexionar con muchas cosas, de cambiar el rumbo de nuestra vida, y que ocupemos el tiempo para buscar a Dios y no para andar en cosas carnales o terrenales o vanidades de este mundo. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está, y ore conmigo. Pídele al Señor. Confiésese usted delante de Dios. Sea sincero usted delante de Dios. ¿Tiene algo que decirle? Dígaselo a Dios. Dígaselo crudamente, realmente. Y pidamos perdón a Dios y pidámosle nos ayude a mejorar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, para tener una excelente relación con ese Dios santo. Bendito Padre y Dios celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. Tu Dios, que tu máximo atributo es tu santidad, 3 veces santo, dice la Escritura, y que ninguna cosa inmunda, ninguna cosa contaminada, desagradable estará en tu presencia. Tú que enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados y a perdonar nuestros pecados, y nos diste de tu Espíritu para que no anduviésemos en la carne, mi Dios. Muchos de nosotros nos hemos inclinado a lo que no conviene. Muchos de nosotros no estamos viviendo en esa santidad, ni nuestros pensamientos, ni nuestras palabras, ni los lugares que frecuentamos, ni las cosas que escuchamos, nos reímos y aceptamos. Mi Dios maravilloso, esa puede ser la razón por la que nuestra relación no es de lo mejor. Esa puede ser la razón por la que cosas grandes y maravillosas no ocurren en nuestras vidas. Mi Dios maravilloso, porque queriendo nosotros disfrutar las grandezas de tu reino, mi Dios, la senda de tu Espíritu, gozarnos y alegrarnos en tu presencia, no lo hacemos, mi Dios. Y decimos, ¿qué sucede? Es que hemos aceptado el pecado. Hemos aceptado aquello que a Dios no le agrada. Hemos hecho del pecado nuestro compañero. Y la disciplina del Señor se aproxima, está cerca. Y va a recaer sobre todos aquellos que no reflexionan el rumbo de sus vidas. Aquellos que no examinan su vida a la luz de la Escritura, a la luz de tu Espíritu. Bendice a tu pueblo, Señor, acá presente, y danos la oportunidad de levantarnos y de ser diferente. Ayúdanos, mi Dios, porque sabemos que este proceso no es fácil. Es duro, es difícil cada día, mi Dios, negarnos a nosotros mismos, mi Dios, y apartarnos de aquello que no te agrada, mi Dios. Pero tu palabra dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y hoy venimos delante de ti y te decimos, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, mi Dios. Nos volvemos delante de ti, mi Dios, y deseamos cambiar el rumbo de nuestra vida. Ayúdanos, mi Dios. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso.